Últimamente, sobre todo este año, no sé qué me pasa. Tengo un sistema operativo definido, tengo experiencia en el análisis, pero no logro mantener la consistencia. Aplico todo lo que he aprendido, sigo los principios que me enseñaron, pero no sé, estoy siendo consistentemente perdedor. El sistema funciona con datos reales, está probado, pero yo personalmente estoy en otro lado. Por favor, no sé qué hacer. Una cosa es tener el sistema y conocer tu sistema, y otra cosa es ejecutar tu sistema. Realmente el miedo se apodera de ti, ¿no? Y eres totalmente incapaz de hacer lo que realmente tienes que hacer. Buscar más conocimiento. Es procrastinar. ¿Crees que eso es evitar lo inevitable? ¿Qué crees tú que es más fácil de cambiar o de girar? ¿La psicología del operador, ¿no? Para que se adapte al sistema, o el sistema para que se adapte al operador? Para empezar, os quiero leer un correo anónimo de un alumno que está perdido. Un correo bastante habitual, ya lo veréis. Dice específicamente, explícitamente: últimamente, sobre todo este año, no sé qué me pasa. Tengo un sistema operativo definido, tengo experiencia en el análisis, pero no logro mantener la consistencia. Aplico todo lo que he aprendido, sigo los principios que me enseñaron, pero no sé, estoy siendo consistentemente perdedor. No me rindo, reviso mis operaciones, analizo qué hice mal y qué puedo mejorar, pero no mejoro. Me pregunto si habría alguna forma de tener un acompañamiento más cercano porque realmente me encuentro perdido. Observo cómo otros traders avanzan más rápido que yo y, sin ser envidioso, siento una gran frustración conmigo mismo. Me pregunto constantemente: ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Por qué estos fallos? He mejorado mi análisis técnico gracias a personas de mi entorno con las que comparto mi método. El sistema funciona con datos reales, está probado, pero yo personalmente estoy en otro lado. Por favor, no sé qué hacer. Este es el correo literal que nos envía un alumno. ¿Vale? ¿Cómo lo ves eso, Joseán? Bueno, lo veo, o sea, percibo una frustración importante, pero sobre todo lo veo como un problema bastante habitual. Es decir, no un caso aislado, no un caso esporádico. Y sí que es cierto que se percibe, pues eso, esa frustración, un atasco, y claro, lamentablemente es más común de lo que parece, y evidentemente es peligroso para el trader. Ahora lo iremos esbozando todo y analizando todo en detalle, pero claro, al final se da cuenta que de alguna forma tiene un mapa, tiene un sistema, pero el vehículo, que al final es él, es el que no avanza, ¿no? Y ahí creo que es interesante que tratemos de indagar dónde está el cortocircuito, dónde se está purgando, dónde se está drenando esa confianza, ¿no? Y realmente que establecer una premisa para poder ver cómo dar una solución. Entonces, bueno, vamos a ir desgranando todo ello y vamos a ver cómo podemos dar valor y aportar una posible vía de escape, ¿no? ¿No te parece? Bien, con lo cual hoy lo que vamos a hacer es un poco analizar todo esto, analizar un caso concreto, pero bastante genérico, como dices, para que toda la audiencia lo que tenga es como una perspectiva de las problemáticas que acarrean este tipo de, digamos, de problemas bastante comunes cuando uno empieza y no encuentra el camino. De hecho, es de alguna forma, pues, el enderezar el camino o reconducir el camino del que tanto hablamos, ¿no? Ese camino del Eso es. Ujú. trading antifrágil, porque siempre hay esos baches en el camino, esas dudas, esas inquietudes. Bien, hoy lo vamos a ver, analizar y espero que pues sea práctico, ¿no? Al final, que es lo que nos interesa. Eso es, Bueno, eso es. hola Joseán, estamos Hola, aquí. Albert. Trading antifrágil, un episodio más, un Eso es. episodio hoy práctico, sin invitado y vamos a por ello, vamos a ver un poco
el desgranado de todo esto. Porque de entrada, fijaos que quizás podemos detectar, ¿no? Varias tensiones dentro de ese mismo correo, ¿no? En el contexto del correo. Mm, Podríamos detectar una primera tensión, ¿no? Que es algo así que dice, ¿no? Tengo un modelo operativo, pero no logro mantener la consistencia. ¿Sí? Al final, ¿esto que nos lleva? Que quizás el problema es precisamente de ese modelo, quizás el problema es de ese trading plan, en definitiva. No lo sé, porque al final, no solo tenemos que definir si entro en este tipo de ventana de oportunidad, en esta otra, si entro por este tipo de vela, por ese tipo de cruce de indicadores, entro, hago una relación riesgo-beneficio X, tengo una salida en tal sitio. Al final hay más cosas, ¿no? En un plan. Tenemos que ver más cosas. mm, Em, Esa gestión de riesgo habitualmente no se incluye muchas veces en un trading plan. Quizá es algo que falla. Claro, al final tengo que definir todo muy bien. Es decir, el plan de ataque, el trading plan, en definitiva, tiene que tener todos los puntos necesarios objetivizables, es decir, que los pueda definir de alguna forma objetiva para que yo los pueda replicar continuamente, ¿no? Porque al final yo he hecho un backtest antes de hacer esa operativa, digamos, en real. He hecho backtesting, tengo unos datos de backtesting, con lo cual tengo mis datos, pero esos datos deben estar afianzados en unos aspectos objetivizables, ¿no? De alguna forma. Al final hay una serie de aspectos muy, muy concretos basados en la forma en la que tengo mi plan de trabajo, mi plan de trading. Y eso es importante, ¿vale? Porque al final, bien, todo eso afecta cuando yo estoy operando en directo. ¿Qué más cosas podríamos ver, Josean? Primero, por un lado, o sea, sí que es importante lo que señalas de ese sistema, ¿vale? De que tiene que ser lo más cerrado y acotado posible y objetivo, ¿de acuerdo? Para que la ejecución sea homogénea y precisa. Pero claro, es importante también que no se quede solo en buscar la solución en esa parte del sistema. Es decir, creo que el trader tiene que analizar qué significa no logro, ¿vale? Es decir, o sea, la impotencia que hay encerrada dentro de esa frase, o sea, tengo un sistema cerrado, acotado, perfectamente definido, pero no lo logro, ¿vale? Encierra algo más que falta de conocimiento. De hecho, es más, lo más probable es que conocimiento tenga de sobra. Lo que pasa es que hay una pelea interna, hay una lucha consigo mismo que incluso muchas veces es difícil de observar, de percibir. Claro, aquí estamos hablando de una parte emocional, pero para que no quede todo como envuelto en ese paquete que tanto, o sea, que tanto se menciona últimamente, el tema de psicotrading y demás, claro, al final tenemos que darnos cuenta de que una cosa es tener el sistema y conocer tu sistema y otra cosa es ejecutar tu sistema. Es decir, tenemos que explorar la diferencia interna que puede tener el operador cuando, por un lado, define cuál es la regla que tiene en su trading plan y luego, por otro lado, tiene que ejecutar esa regla. Entonces, aquí se mezcla algo que es importante y es el hecho de que una cosa es analizar desde la calma, desde el sosiego, desde la parte de definición, ¿no? Lo que tienes que hacer, ¿no? Tu propio sistema, ¿no? Lo que comentabas de el setup, el disparador, la gestión del riesgo, todo eso. Y luego, por otro lado, es aceptar la consecuencia que tiene ejecutar eso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra toda esa parte que no es a priori muchas veces tan tangible y tan fácil de objetivizar. Es decir, por un lado, él sabe lo que tiene que hacer, pero no logra hacer lo que tiene que hacer. Hay una parte de conocimiento y hay una parte de ejecución. Y claro,
el discernir por qué no logra hacer lo que tiene que hacer es, de alguna forma, el camino que tiene que explorar. Es decir, aplicar el concepto que define su trading plan en tiempo real es lo que realmente le permitirá obtener el resultado que define su sistema. Pero si no logra darse cuenta de por qué no está aplicando esa ejecución, ahí es donde realmente puede quedarse dando vueltas en círculos en ese bucle infinito, que es donde de alguna forma pues este operador está y tantos otros que hemos visto están. Entonces, claro, ahí es donde tenemos esa, o sea, esa tensión, ¿no? Esa parte donde está perfectamente definido y es muy claro lo que hay que hacer, pero luego no lo logra. Y lo peor de todo y lo más frustrante es que muchas veces no sabe por qué lo logra. Entonces, ahí es donde quizás tenemos que intentar rascar un poco en esa superficie para darnos cuenta de ese matiz y esa aplicación práctica, por qué no llega. Claro, fíjate, en el Entonces, sentido práctico, Josean, ¿cómo ves, sí, por ejemplo, el tema de que está bien, están presentadas las partes técnicas de estructura de un plan de trading? Por otro lado, lo que va más allá del plan de trading, que es que yo lo pueda ejecutar como tal, y uniendo las dos piezas, tendríamos que quizás también puede que, en algunos casos, ¿no? Me haya generado un plan de trading que no está acorde con mis circunstancias o con mis características o con, en definitiva, mi perfil como trader. Es decir, en la práctica, pues me he propuesto hacer una operativa con alta frecuencia de operaciones y yo no tengo un perfil para eso. Yo tengo un perfil calmado, más tranquilo, ¿no? No me va eso, ese estilo. Ahí lo pongo al límite, ¿eh? O sea, habría muchos sí. matices y muchos otros ejemplos. Pero eso se entiende muy bien porque es muy crítico. Tengo una alta frecuencia, tengo gran estrés de entrar, salir del mercado, pero yo soy muy tranquilo. Yo no sé convivir con el estrés porque no lo hago, porque no es mi forma de ser. O al revés, yo soy súper nervioso y me propongo un trading plan que hay muchos días que no tiene operaciones. Ujú. Claro, ¿qué hago? Pues no ejecuto bien al final, pero no llevo bien ese trading plan, ¿no? Pero ¿Cómo ahí, ves esa ojo, porque perspectiva? claro, o sea, es cierto que o sea, lo que vas a tener que ejecutar tiene que estar alineado con tu personalidad, con tu forma de ser y con tu comportamiento, digamos, frente a situaciones de presión, es decir, frente al mercado. Pero incluso entrando en una fase previa a eso, es que se puede dar la casuística de que muchas veces ni siquiera conozca cuál es su forma de reaccionar frente al mercado. Igual ni siquiera se identifica como nervioso, como ansioso, como inquieto o como tremendamente temeroso, como muy cauto, como muy conservador. Es decir, hay que hacer un periodo de introspección previo para Ujú. poder de alguna forma saber qué es lo que puede ir contigo. Y luego una vez que tienes esa foto un poco más clara de cómo eres tú, ¿no? De cómo te comportas tú bajo situaciones de presión, que al final simplemente es observarse, pero hay que observarse por un lado, entonces sí que es cuando realmente pues, puedes adaptar el sistema que intentas ejecutar a lo que realmente se ajuste a tu forma de ser y a tu perspectiva. Evidentemente, si vas contra natura, o sea, si yo soy una persona tremendamente conservadora, ¿no? Que me asusto enseguida, que me bloqueo enseguida y pretendo ejecutar, por muy bien definido que esté, un trading plan que me va, o sea, un scalper puro en el cual meto operaciones en gráficos de 30 segundos o gráficos de un minuto, por buscar algo intermedio, operaciones muy rápidas, recorridos muy cortos, un montón de operaciones al día, evidentemente eso o sea, me va a bloquear, pero de forma inminente, incluso por mucho conocimiento emocional que tenga. Pero insisto, creo que es necesario primero saber dónde estás, ¿no? Es decir, tienes que conocerte mínimamente para poder tratar de ajustar lo que vas a hacer, ¿no? Y lo que tienes diseñado o lo que estás diseñando a nivel de trading plan a tu personalidad. Entonces, ahí, Precisamente, por cierto, esto
es la parte 2 del manifiesto que tenemos Ah, del claro. tren antifrágil. De hecho, Ujú. primero nos tenemos que dar cuenta de lo que ocurre, pero luego es hacer eso que estás comentando, es establecer de alguna forma el perfil, ¿no? Lo que llamamos ahí el espejo, ¿vale? Eso Todos los es, que no se eso hayan es. descargado el manifiesto, pues ahí lo pueden descargar desde la página de trainantifrágil.com, ahí lo pueden descargar. Pero realmente esa parte es muy importante, porque Ujú. si te despiertas de esa pesadilla en la que habías estado, luego, para reconducir la situación, sí o sí, tienes que hacer ese análisis, ¿no? Ese reconocer cómo soy. Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, tienes que diferenciar tu parte analítica de tu parte ejecutora, ¿no? Y tienes que de alguna forma tratar de buscar que estén ajustadas, que estén alineadas. Y para eso al final tienes que, tienes que descubrirte, tienes que observarte, ¿no? Y tienes que observarte además en ese entorno bajo presión. Entonces, al final es tremendamente necesario que hagamos esa catarsis inicial, ¿no? Para poder, de alguna forma, descubrir cómo nos comportamos. Y luego, por otro lado, también es importante que tratemos de esbozar, bajo esa situación de presión, ¿no? ¿Por qué soy conservador, ¿no? O por qué soy extremadamente temeroso. O por qué soy totalmente agresivo frente al mercado, ¿no? Es decir, ¿qué creencias, qué miedos, qué sesgos cognitivos puedo tener yo de forma interna que de alguna forma me están limitando en esa ejecución que debo de hacer de forma precisa? Ujú. ¿No te parece? Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, pero eso es complicado. Es una tarea de introspección, de Claro. autorreconocimiento, de autoconocimiento, que es complicada y uno debe prestarse a ello, que también es otra de las problemáticas muchas veces, ¿no? A veces, casi culturalmente, pues hay culturas en las que hacer esa introspección, pues algo que no se hace habitualmente, ¿o no? Ujú. Pero fíjate que incluso eso, para ver la necesidad de hacer eso, fíjate que al final hablamos de trading muchas veces, de toda la parte mucho más técnica relacionada con estadística, relacionada con el reconocimiento, el conocimiento de objetivamente qué es lo que hago, es decir, datos de backtesting, tengo claras la probabilidad, tengo claro el riesgo-beneficio, tengo claro la esperanza matemática que tengo. Bueno, muchas métricas de las que podríamos hablar y que son tan importantes y que debo conocer, todos deben conocer. Probablemente muchos que lo están viendo ya empiezan mal por ahí. Dirán, hostia, pues yo eso no lo sé de mi operativa. Sí. Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para Ujú. ver un poco, reconducir en la práctica y reconducir, reentrar en el camino. Es como si nosotros estamos aquí haciendo un poco de Te guías. predicar con esta práctica y a ver si la gente va reentrando en el camino. Nosotros nos encantaría que fuera así, es nuestra voluntad, es el objetivo Eso es. que buscamos con este podcast. Pero fíjate que para que detecte esa necesidad de hacer esa introspección, ese autoconocimiento, Mm. está que el backtesting son datos asépticos, son datos, iba a decir descontextualizados, pero sería una mala palabra porque en el trading Mm. discrecional, por ejemplo, Mm. también hay una contextualización, ¿vale? Con lo cual, mala palabra, pero para que se entienda, el backtesting no entiende de sentimientos, en el sentido de que si yo tengo un drawdown muy extenso, ahí queda como un número, ¿no? Eso es. Eso es. Drawdown máximo de mi trading plan. Yo te lo digo, pues mira, 6 operaciones negativas consecutivas, o X dólares, o como lo quiera expresar, o un tanto por ciento de caída, como quiera expresar. Ah, pero claro, eso no te dice si yo seré capaz de soportar eso. Mm. Es decir, ese drawdown al que puedo haber llegado según mis números, según mi estudio, del estudio del año anterior, de 2 años, 3 años, 5 años, yo seré capaz de soportar eso porque yo cuando tomo datos, si lo hago de forma manual, ¿no? He tomado los datos, he visto que hay 7 operaciones consecutivas negativas. Yo cuando sé de esa situación en tiempo real, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer?
quizás no me he preparado para eso. Mm. Pero quizás, puesto que lo veo como un número estático, un puro número, no le veo ninguna afectación. Mm. Luego sí que va a tener afectación, porque no todo el mundo es capaz de aceptar una pérdida, una racha perdedora de X operaciones. Pues Mm. quizá uno tiene un límite en número de operaciones Mm. porque le duele mucho no tener la razón, por ejemplo. Tiene un límite a nivel de dinero porque no es capaz de asumir una pérdida de más de $1000 en un día. Ujú. 2000, 3000, Mm. 100, 10, da igual, ¿vale? El que sea, pero quizá uno tiene un límite porque culturalmente ha crecido en un entorno donde pues los sueldos son de $500, ¿no? Por lo Mm. tanto, perder en un día más de $500 es un ataque a mi integridad cultural, ¿no? Casi. Hay aspectos que yo no tengo en cuenta, son como intangibles, pero que luego yo voy a sufrir. Pero es que ahí, en eso que reflejas, es donde reside el problema. Es decir, el, eh, el operador tiene su estadística, ¿no? Pero la mira desde el punto de vista totalmente frío, solo números, ¿vale? Es decir, tiene que buscar la forma de conectar esos números fríos, ¿no? Igual que las reglas del trading plan, tiene que buscar la forma de conectar eso a cómo sería esos números, ¿no? Y esa ejecución de ese trading plan en un contexto de tensión emocional. Y ahí es donde realmente sí que cobrará un sentido más allá del número, ¿no? El ejemplo que ponías, ¿no? Pues eso, un drawdown, 7 operaciones perdedoras, sí, vale, muy bien, 7. Te quedas con el número, estupendo, sí, ¿no? Y el operador lo analiza, bueno, pues vale, sí, sé que son 7, sé que el máximo son 7, pero en ningún momento se hace la pregunta de, ostras, ¿cómo voy a estar yo? O sea, emocionalmente, cuando tengo 6 ya perdedoras y tengo que meter esa séptima operación, ¿no? Y se da en el gráfico el escenario concreto para poder colocar la orden. Claro, ahí tiene que hacer un trabajo de como desdoblarse, ¿no? Y tratar de observarse él bajo presión, bajo el conocimiento que tiene de cómo es su psique y cómo es su personalidad, ¿no? De, ostras, ¿cuánto me va a costar a mí meter esa séptima y última operación, que puede ser el punto, o sea, que puede ser la cresta de ese drawdown, ¿no? O puede ser positiva, por supuesto que sí, pero ¿cómo me voy a sentir yo, ¿no? Metiendo esa séptima operación cuando tengo el ruido mental de las 6 anteriores? Entonces, claro, ahí es donde tiene que visualizarse, ¿no? Y luego, una vez que se visualiza en ese escenario, es cuando realmente tiene que poner trabajos concretos, ¿no? Como puede ser el hecho de pues, mantener el foco, centrarte solo en esa operación, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se pueden trabajar. Pero creo que lo principal es visualizarse en esa situación crítica, extrema, ¿no? Más allá del número, ¿no? Y el ejemplo, o sea, aplica tanto que si es un drawdown o es una pérdida máxima, como si es una ganancia máxima. Al final, o sea, aquí puede derivar en creencias limitantes y en problemáticas que pueden ser igual de dramáticas el hecho de no saber perder que el hecho de no saber ganar. Pero creo que de alguna forma tiene que ir más allá del número. O sea, la estadística está muy bien y es una referencia, pero tiene que visualizarse en esa estadística, ¿no? Desde un punto de vista aplicativo. Y creo que esa es la parte difícil. Creo que es la parte difícil porque te obliga a hacer una observación a la cual no estamos acostumbrados. Pues eso, simplemente tienes la estadística, ¿no? Ejecuta, ¿no? Y se da cuenta de que no logra lo que tiene que lograr, ¿no? Y claro, Pero quizás fíjate, no lo logra. perdona, fíjate en un extremo, por ejemplo, de lo que estás diciendo, el drawdown. Estoy en la sexta operación, estoy al límite de ese drawdown. Un amateur o digamos, un aprendiz de trader. Sí. ¿Cómo reacciona? Pues mucho miedo. O sea, ¿y si la siguiente es negativa? ¿No? O sea, ya llevo no sé cuántos. Hostia, si es negativa, porque puede ser, hostia, si es negativa. ¿Qué hace un profesional ante ese punto para que se den cuenta de la diferencia? Ujú, Profesional diría, vale, llevo 6, con lo cual estoy mucho más cerca de ujú, romper la racha. ujú, Con lo cual ujú, hay bastante probabilidad que la siguiente sea positiva. ujú. Eso, hostia, es un cambio de mentalidad en ese Sí. sentido. En Ujú, lugar de temer la siguiente, es mejor la siguiente, tiene más probabilidad de ser positiva cada una que avanzo.
en negativo. Es un cambio de mentalidad. Pero incluso pongo un extremo ya directo. Estoy en la séptima, o sea, es el límite del drawdown que yo tengo Sí. medido. Y digamos que un amateur, ¿vale? Un aficionado, un aprendiz, diría, hostia, ya está, ya lo he superado todo porque la siguiente, esta es positiva, según mis datos. Tú dices, no, es pura estadística. El profesional te dice, no, la siguiente puede ser que sea negativa también. Es menos probable que sea negativa que la anterior, pero podría ser, ¿vale? Con lo cual yo ya estoy preparado para que la siguiente también sea negativa e incluso, por un tema de varianza que debe tener cualquier muestra estadística, Ujú, puede ser negativa. Yo estoy preparado también para ello. 8 negativas. ujú, ¿Qué pasa? No pasa nada al final, pero cada vez es más improbable que sea negativa la siguiente. ujú, Ahora bien, todo eso es así si todas las operaciones de la secuencia estadística las he generado, las he ejecutado, se han dado. Porque si ujú, yo me he saltado alguna operación, ujú, ahí se rompe, porque yo ya no conozco la secuencia estadística, solo sé mi secuencia, pero estadísticamente esa es la correcta, con lo cual ahí hay una mezcla de conocimiento de lo que es la estadística como tal, realidad probabilística, que es el trading. Si alguien quiere evitar eso y decir, a mí no me expliques historias de entorno de estadístico, ni probabilidades, ni... No, no me gusta eso. Yo hago trading mirando... No, tú no haces trading, pues. ujú. Porque al final trading es pura probabilidad. Con lo cual debo tener en cuenta eso y lo debo mezclar con la realidad desde el punto de vista emocional, mental, ¿no? La que yo sufro estando delante de la pantalla y en el momento de la ejecución o de asumir una pérdida o de asumir un día negativo o positivo, ¿vale? O sea, hay unas perspectivas ahí importantes. ¿Sí? Claro, pero ahí, en ese contexto, claro, entre la diferencia entre ese amateur y ese profesional, al final es el apego que tiene, ¿no? El apego que tiene al resultado, el apego que tiene a la ganancia potencial, inminente, el apego que puede tener al tratar de evitar esa pérdida. Pero claro, o sea, cuando hablamos de que tenemos que estar desapegados, claro, el amateur dice: "Sí, sí, yo estoy superconcentrado, y yo estoy desapegado y no tengo ningún problema, yo, acepto la incertidumbre". Y es cierto, o sea, él la acepta, pero la acepta, en un entorno que no es bajo presión. La acepta cuando está, preparando la operativa. La acepta cuando el mercado no está en una situación, de operación inminente, cuando está esperando a que llegue el precio a determinado sitio, cuando está revisando su trabajo. Ahí lo acepta perfectamente, no hay ningún problema. Pero cuando se da la situación en la cual hay que colocar la orden, ahí es donde realmente, pesa la inexperiencia, pesa el desconocimiento, y ahí es donde sí que es incapaz de desapegarse del resultado puntual de esa operación, y del resultado estadístico a largo plazo. Ahí es donde el profesional marca la diferencia. Bueno, profesional quiero decir, o sea, operador con experiencia, operador consistente. Ahí es donde sí que marca la diferencia, porque él ya ha hecho un trabajo interno para de alguna forma, convencerse o de alguna forma, interiorizar que esto es así, ¿no? Y habrá tenido que sufrir, dolores y consecuencias y todo tipo de frustraciones, por supuesto, como este operador que nos trasladaba el email y demás, y como cualquier otro, ¿eh? Pero de alguna forma ha sabido reconstruirse, ha sabido, volverse antifrágil, ¿no? Para poder superar esa situación. Entonces, es un tema, bajo mi punto de vista, es un tema de experiencia, es un tema de ese tiempo frente al mercado, ese tema, o sea, esos golpes que te llevas, ¿no? Y de los cuales luego te levantas, esas cicatrices que te genera el mercado, es lo que realmente luego te va a permitir, darte cuenta de que llegará un punto en el cual, uy, pues mira, sí, lo veo con unos ojos diferentes, ¿no? Y cada uno lo tendrá que interiorizar a su manera, pero creo que realmente, o sea, hay que pasar por ello, si no, no es factible, porque al final, como es un tema de ejecución y es un tema práctico, si no, va a ser muy, muy complicado. Si no, estará constantemente dando vueltas.
Claro, con todo esto al final lo que estamos dando a ver ya es casi un segundo punto de tensión, ¿vale? Ujú, Porque estábamos empezando con el primer punto de tensión, que era el relativo a esa, a esa experiencia que decíamos, ¿no? Que tengo un modelo operativo, pero no logro ser consistente. Pero luego hay eso es. otra perspectiva que es esta que ya estamos avanzando, que es algo así como que el modelo está con datos reales, Ujú. pero yo estoy en otro lado. Es decir, en la ejecución no estoy donde tengo que estar. ¿Vale? Ujú, Esta ya es la parte del punto de tensión que viene después. Segundo, bueno, el segundo que detectamos, ¿no? De alguna forma. eso es. Bien, en ese punto presentamos esa diferencia entre lo que hemos dicho, el profesional y el aficionado, Ujú. ¿no? Ahí tenemos una, como una expresión para definir eso, ¿verdad, Joséan? Sí, claro, al final hay un secuestro, ¿no? Es decir, y tiene su explicación científica, ¿eh? Todo el tema del miedo, el secuestro de, o sea, la amígdala que toma el control, etcétera. Claro, al final, estás condicionado y como dejas de tener una situación de calma y de tranquilidad en ese proceso de ejecución, realmente, eh, el miedo se apodera de ti, ¿no? Y eres totalmente incapaz de hacer lo que realmente tienes que hacer. Entonces, por un lado, tú sabes lo que tienes que hacer, tú tienes tu parte analítica, tú tienes tu parte estratégica, sabes cuáles son las reglas, pero luego eres totalmente incapaz porque estás totalmente secuestrado emocionalmente. Y ahí, en esa parte es donde realmente hay que investigar por qué tienes ese, o sea, por qué te generas ese secuestro emocional. Es decir, ¿cuáles son los problemas de base emocionales que puedas tener para que de alguna forma no seas capaz de reaccionar con calma frente al mercado? Es decir, que ese apego que mencionábamos antes, ¿no? Al dinero o a la pérdida o a la ganancia, ¿a qué se debe? ¿No? Ya lo dejabas además entrever hace un instante, ¿eh? El hecho de, pues eso, has vivido una situación de tu infancia en la cual, pues eso, para ganar dinero había que trabajar de forma dura, ahora te estás dedicando al trading, te das cuenta de que aquí se puede ganar dinero de forma muy sencilla, te genera cierto conflicto emocional en tu cabeza y ahí es donde realmente tú estás en el otro lado, no estás donde realmente tienes que estar para estar alineado con tu sistema, ¿no? Y con la ejecución de tu sistema. Mientras no se haga más corto ese espacio y mientras no te ajustes más a la ejecución precisa, ¿no? Y mientras no disuelvas todas esas creencias limitantes, no vas a ser capaz de ir más allá. Mientras no trabajes en esos miedos que puedas tener, ¿no? Y por qué se dan, además, no vas a lograr de alguna forma disolver ese secuestro, ¿no? Y claro, ahí se puede quedar el tiempo que sea. O sea, Ujú. mientras no hagas el trabajo específico para conocerte y luego para disolver esas barreras, o sea, puedes quedarte de forma infinita. Puedes transitar por ese desierto, ¿no? El tiempo que quieras, ¿no? Que realmente no encontrarás ninguna salida y sobre todo si la buscas además en cambios de perspectiva, en cambios de sistema o en cualquier aspecto que no sea trabajar en esa parte profunda. Claro, hay un paralelismo que podríamos hacer, que es que tu trading es como tu empresa, como tu negocio. Ujú. Pero aquí am, los roles no están separados. Es decir, en una empresa pues hay distintos mandos, ¿no? Un mando superior, mando intermedio y al Ujú. final pues el ejecutor, ¿no? El que ejecuta pues lo que sea, Sí. digamos el objetivo de ese negocio. Pero en el trading yo no lo veo así, cuando empiezo no lo veo así, ¿no? Lo veo como que yo estoy delante del gráfico, ejecuto y ya está, ¿no? Es algo simple. Me enseñan 4 reglas, yo ejecuto y listo. Pero el trading va mucho más allá si lo quiero profesionalizar. Si lo quiero profesionalizar, tengo que asumir distintos roles, que son los roles como los que tendría dentro de una empresa. El jefe máximo, el CEO, ¿no? de la Ujú. empresa, Eso luego es. incluso mandos intermedios y luego pues
digamos, los operarios, ¿no? Que tendría una empresa. ¿Vale? Aquí los tengo todos yo. ¿Y qué ocurre? Que cuando me ocurre eso, cuando me ocurre que tengo ciertas problemáticas desde el punto de vista emocional, por miedos, creencias limitantes que pueda tener, es que me estoy quedando solo con el último rol. Me estoy quedando con el rol que yo antes, como trader aficionado, creía que era lo único que había, que era el ejecutor, el que metía las operaciones y punto, ¿no? Ujú. Pero ahora estoy viendo que tengo necesidad de ponerme más gorras, ¿no? Más roles. Ujú. Y esos roles son los que yo no he asumido. Con lo cual, toda esa parte de am, autoconocimiento, de gestión, digamos, de mis emociones, de mis reacciones, que lo tendría, por ejemplo, en un entorno bancario, por ejemplo, un gestor Sí. de riesgo, ¿no? Tendría por encima. Pero tengo que asumir yo ahora. Yo Ujú. tengo que controlar mi riesgo. Un supervisor, todo esto lo tendría por encima. Pero aquí, en trading, en mi propia empresa, que es mi trading, tengo que hacerlo todo yo. Con lo cual, tengo que asumir todos esos roles. Y eso, cuando veo la diferencia en el trading de aficionado, no profesional, y el trading profesionalizado, me puede asustar. Porque estoy solo ante el peligro, ¿no? Y Ujú. quizá eso es lo que me ocurre también. Me genera una presión a nivel emocional que es la que me genera pues esas problemáticas, ¿no? De inconsistencia, de que llegue hasta mí pues creencias que había tenido, creencias limitantes, miedos, frustraciones, egos y demás, ¿no? Mm. Entonces, lo que tenemos que ver es, en definitiva, este es la presentación del escenario, un Ujú. escenario que se entiende bien como paralelismo, em, pero bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago en la práctica? Entonces, si eso puede dar miedo incluso, porque me agobia esa asunción de distintos roles ahora que los tengo que llevar todos yo, tengo Mm. que llevar mi empresa solo yo, ¿no? Es como, imagínate, ¿no? Una gran Sí. empresa que Sí, lleva una sí. sola persona, desde arriba hasta abajo. Hostia, es una presión alta. Es lo que pasa cuando hacemos trading. Es una presión muy, muy alta. Entonces, tengo que tener sistemas para protegerme de, bueno, de Sí. todo eso. Para preservar la ejecución, la correcta ejecución en cada momento, tengo que ponerme protocolos. Es decir, por ejemplo, en una empresa, ¿no? También, pues tienen un protocolo de ejecución de determinados proyectos, ¿no? Hay, pues, un gestor de proyecto, otro Ujú. tipo de empresa, ¿eh? Un gestor Sí, de tipo de proyectos, proyectos de lo que sea, ¿vale? Que gestiona ese proyecto, con lo cual asigna a distintas personas, ¿no? Y les da como unas directrices, protocolos, ¿no? En definitiva. Y ese al mismo tiempo tiene, pues, al que está sumando, que es el que va a ejecutar finalmente, al que le da otros protocolos también para que sepa ejecutar perfectamente. Con lo cual, habrá una persona, un ejecutor final, que siguiendo una serie de protocolos llega a lo que quería el mando superior. Mm. Pero él no está pensando en la función o en el objetivo último. Está pensando solo en sus pequeños protocolos, ¿sí? En esta condición, condición uno, condición 2, condición 3, ta, 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 ta. Ya está, solo piensa en eso. Pero eso Ujú. tiene una función. Tiene la Mm. función de conseguir hacer funcionar el sistema entero. Eso es. Mm. Es lo que decimos a veces, el poder de las pequeñas cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Estoy Sí, reduciendo sí. al máximo, pero Claro, al final, o sea, de alguna forma, como la problemática es amplia, tú tienes que procedimentarlo, ¿no? Tienes que segmentarlo, ¿no? Para que de alguna forma, eh, facilite la ejecución disciplinada, ¿no? O sea, en resumen, se trata de ejecutar con disciplina. Como no somos capaces de ejecutar con disciplina, pues tenemos que tratar de poner unos raíles, ¿no? Para no desviarnos del camino. Al final el trading es tan abierto, ¿no? Y es tan amplio, ¿no? Y como mencionabas tú, como cada uno de nosotros tiene todos los roles, absolutamente todos los roles, entonces, claro, si no lo procedimentas de una forma lo más precisa y objetiva posible, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, es claro. muy fácil desviarse. Entonces, de esa forma, tú tienes que tratar de buscar
esas estructuras, ¿no? que te permitan pues, hacer lo que tienes que hacer, ¿no? bajo presión. Y esas estructuras, ¿cómo dirías tú que las podemos definir? Pues podríamos tener estructuras o protocolos, te refieres a Sí, protocolos, sí, ¿no? Aspectos sí, sí. prácticos que puedo llevar, bueno, pues a la práctica, ¿no? Puedo utilizar. Pues claro, desde todos los puntos de vista, porque al final estamos englobando todo, asumes todos los roles, con lo cual debes tener protocolos para todos los roles que tú en realidad estás asumiendo, ¿no? Desde el punto de vista de riesgo, pues un protocolo de control de riesgo es tu gestión monetaria, en definitiva, que tú estás controlando. Es decir, cuando llegue mi máxima pérdida, yo cierro, Ujú, ¿vale? Tengo que tener un protocolo que me diga, vale, pues llego a la máxima pérdida, cierro. Incluso siendo muy, muy concreto. Hoy en día, pues incluso en plataformas, ¿no? En NinjaTrader, por ejemplo, conocemos mucho más nosotros también. sí. Pues incluso hay formas, anteriormente igual, incluso vendían como indicadores móviles muy específicos que te controlaban que tú no pudieras generar más de X pérdidas y te inhabilitaban la plataforma mm, Mm, físicamente. O sea, no podías hacer nada con la plataforma, no podías meter otra operación porque ujú, estaba deshabilitada. Vale, pues un control de ese tipo también está bien, un protocolo, ¿no? mm, Am, además, con algo muy, muy concreto que te impide incluso seguir. Bueno, mm, también está bien, o sea, mm, poner ese tipo de pasos. Desde el punto de vista de ejecución, pues un paso a paso. Por ejemplo, desde que yo veo la potencial oportunidad detectada a partir de X condicionantes, veo ujú. que se da esto en el gráfico, más esto otro, vale, entonces potencial operación. Venga, empezamos. Punto 2. Bien, esperamos que estéis disfrutando del episodio, que os esté aportando valor y sobre todo que os esté generando ideas para poder pasar a la acción. Recordad que en el comentario destacado tenéis el enlace para poder descargaros el manifiesto del trader antifrágil, que es el sistema operativo que trata de recoger todo este proceso para poder volveros operadores consistentes y sobre todo antifrágiles. Cumple que X, sigo. Punto 3, hasta el último punto en el que sea, pues meto la operación. Mm, Meto una orden limitada, una stop limit order, lo que sea, ¿vale? Algo muy, muy concreto. Es decir, algo que sea inequívocamente ejecutable, algo atómico, algo que sea indivisible. Una orden que una máquina, entre comillas, ¿no? Sabría sí, mm, ejecutar. mm, Meter la orden, hostia, pues ya está. O sea, ahí no hay lugar a dudas. Se cumple que, yo qué sé, que el RSI está por encima de 40. Hostia, pues o está por encima de 40 o no lo está, ¿sabes? No hay punto medio ahí. mm, Algo que sea incontestable. Tienes que mm, buscar cosas que te definan un protocolo. mm, ¿Sí? Al igual que, yo lo hablo muchas veces con alumnos, que igual que el protocolo de un piloto de avión, ¿no? mm, Muchas veces, pues incluso llegado al extremo, porque uno piensa, quizás eso lo utilizo de entrada como aficionado. Luego, cuando sea profesional, todo esto ya me dará igual. Yo lo haré ya sin más, ¿no? No, al igual que un piloto de aviones comerciales, ¿no? Hostia, sigue un protocolo, tiene ahí pues una carpeta, hoy en día no sé cómo va a funcionar, pero antes incluso tenían una carpeta con anillas, ¿no? Ahí con mm. distintos puntos que Eso debían es, comprobar en el avión antes de poder eso es. hacer nada. No de Ujú. salir a la pista, sino de arrancar directamente el avión, antes de eso. Eso es, Tenían su que comprobar checklist. 1000 cosas. Un Ujú. checklist, exacto. Eso es, eso es, eso es, eso es. Y él es un Mm, profesional, ha hecho miles de vuelos, mm, pero tiene que continuar haciéndolo, porque ahí su controlador de riesgos, digamos, de la compañía aérea, le obliga, ¿vale? Es un control de calidad, o sea, tiene que hacerlo y punto. O sea, no me digas que lo has hecho 1000 veces, me da igual, hazlo otra vez. mm. Y si no lo haces, no sales. Hostia, ¿por qué no lo tratamos así nosotros? ¿Soy profesional? Da igual, pero yo tengo que hacerlo igual, tengo que seguir un protocolo. ¿Sí? Claro, pero o sea, ahí hay un aspecto superinteresante y claro, o sea, ese piloto, ¿no? Ese profesional de ese ámbito, ahí no está luchando con su ego, él sabe lo que tiene que hacer y lo hace,
¿no? Nosotros como operadores estamos constantemente, y además es muy pernicioso, pero estamos constantemente peleando con nuestro ego, ¿no? Que quiere tener razón, que quiere tener éxito, que quiere ganar no sé cuánto dinero cuando su sistema quizás no tiene esos números, lo que fuere, da igual. Entonces, al final es tremendamente caótico y además es muy frustrante porque te das cuenta de que te estás haciendo trampas al solitario tú mismo, ¿no? O sea, el trading es totalmente abierto, ¿no? Y de alguna forma tienes que acotarlo. Defines eso para poder ejecutar con precisión, ¿no? Porque es que te das cuenta de que realmente eres tú mismo quien no está haciendo las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque, claro, esto no apunta a que el sistema está definido, que pudiera ser, ¿eh? Vamos a partir de la premisa de que tenemos un sistema suficientemente definido y objetivo, ¿vale? Pero, o sea, no deriva la responsabilidad, no, el sistema es incorrecto, el sistema no tiene esperanza positiva. Vamos a partir de esa premisa de que todo eso está bien hecho, ¿no? Y realmente tú tienes que definir un checklist de lo que tienes que hacer en cada momento porque eres totalmente incapaz de, si te dejan carta libre, hacerlo, ¿no? Porque no eres suficientemente responsable para poder hacerlo. Entonces, ahí volvemos a lo que decíamos antes. ¿Por qué no eres suficientemente responsable de hacer lo que tienes que hacer cuando sabes lo que tienes que hacer? ¿No? Entonces, como quizás no lo sabes o quizás no sabes controlarte, pues de alguna forma vamos a buscar una herramienta que nos permita ir por la senda correcta, ¿vale? Pues ese checklist, ¿no? Y ese checklist, además, lo tenemos que hacer suficientemente definido y objetivo para que no induzca error, como reflejabas tú hace un instante. Y aquí es importante también señalar el hecho de que si se dan casuísticas de las reglas de trading plan que percibes que quizás hay ciertas ambigüedades o puede generar ciertas dudas, ahí tienes que buscar la forma y hasta que no lo logres no debes detenerte, tienes que buscar la forma de objetivizarlo, de objetivizarlo en base al mercado. Pues ponemos un ejemplo si quieres al final. El mercado rompe un nivel y a partir de ahí consideras la rotura para poder buscar una continuación, ¿no? Vale, ¿cómo defines que se rompe un nivel? ¿Cierra por encima, cierra por debajo? Solo con que haga un máximo por encima y manipule suficiente, tiene que generar una vela que abre y cierra, o sea, da igual, al final son aspectos puramente técnicos, pero que te permiten a ti, de alguna forma, poder verlos con total nitidez en el mercado. Y si no logramos eso, o sea, estaremos otra vez volviendo a la casilla de salida porque no lograremos hacer lo que tenemos que hacer, porque de alguna forma no eres capaz por un lado, ¿no? Y muchas veces ni siquiera eres capaz de identificarlo claramente en el mercado. Creo que el problema es mayúsculo y creo que vale la pena además detenerse un instante, ¿no? De tanta ejecución y quizás tratar de objetivizar más lo que tienes que hacer, ¿no? Y cómo tienes que hacerlo para que de esa forma no te genere ninguna duda. Pero, y con esto acabo, creo que además es interesante darse cuenta de que insisto, o sea, al final es el mismo operador quien no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y además es el mismo operador quien sabe que no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Le generan dudas, sabe que tiene dudas, pero sigue continuando hacia adelante. Es como una huida hacia adelante en busca de que se solucione esto, ¿no? Y que logre ejecutar con precisión cuando realmente ni siquiera eres capaz de definir lo que es ejecutar con precisión tu trading plan. Eh, Creo que por ahí va el camino, al menos bajo mi punto de vista. Claro. Mm. Podemos profundizar en eso si la gente está interesada, la audiencia pues le interesa, porque en esto trabajamos prácticamente cada día Eso es. y vemos esta problemática cada día. Y esta parte de afianzar protocolos que te ayuden a avanzar es Ujú, súper interesante. Yo creo que a veces menospreciada en el sentido de que yo no necesito eso. Un trade profesional no necesita ningún protocolo, ningún. Mentira totalmente. O sea, eso es. es de hecho el profesional el que reconoce que es más necesario hacer eso. Ujú, Es como una incoherencia, ¿eh? Uno que empieza cree que ya sabe hacerlo. Un profesional sabe que necesita eso para, digamos que asiduamente, habitualmente, ejecutar de la forma correcta, de la forma ujú. en la que se ha diseñado el trading plan, en definitiva. Eso es. Eso es. Hemos presentado, pues ya dos puntos de tensión, ¿vale?
Pero llegaremos a un tercero que es muy habitual. O sea, el tercero es algo que toda la gente pues, nos hemos visto en un momento u otro dentro. Nos Correcto. hemos visto no solo al principio, sino que incluso después nos podemos ver dentro también. ¿Vale? Ahí en el correo se decía algo así como que observo cómo otros me adelantan por la derecha, ¿no? Eso es. Y ya estamos ahí en la típica comparación, ¿no? Típica comparación, somos seres humanos, en definitiva, también debemos entender la naturaleza. Somos sociales, somos seres Ujú. sociales por naturaleza, con lo cual nos importa mucho el grupo, ¿no? La sociedad, lo que tenemos alrededor, con lo cual nos comparamos. Nos comparamos y lo tomamos de referencia, pero eso Ujú. no es bueno en el trading, ¿verdad que no es bueno? Al final no. No solo, o sea, no solo no es bueno, sino que, o sea, al final es, o sea, es una sentencia de alguna forma. O sea, hablamos de una actividad en la cual todo depende absolutamente de ti. Tú tienes, como decíamos antes, todas las figuras, todos los roles son tuyos, ¿no? Eh, Tú defines tu sistema, tú ejecutas tu sistema, todo lo haces tú. Sin embargo, ¿con qué te comparas? No te comparas contigo. No, te comparas con tu compañero, te comparas con el vecino, te comparas con el que tiene éxito, además. Es más, fíjate hasta qué punto es pernicioso que seguramente tampoco te comparas con el que está peor que tú, con el que lleva más tiempo que tú, con el que está más frustrado que tú, que seguro que lo hay, ¿de acuerdo? No, te comparas con el que ha logrado lo que tú de momento anhelas. Sin embargo, no tiene ningún sentido. Al final, tienes que darte cuenta de que debes trabajar en lo que tú haces, ¿no? En lo que tú no haces, ¿no? Y por qué no lo haces, ¿no? Y de esa forma esperar a que tus tiempos se cumplan, ¿vale? O sea, no puedes forzar la situación porque al final el trading es una parte de conocimiento muy pequeña y es otra parte de aplicación muchísimo más grande. Y esa parte de aplicación depende de cómo eres, no de qué sabes, ¿no? Depende de quién eres en ese instante. Entonces, convertirte en el operador de éxito y el operador consistente que quieres ser requiere un tiempo, ¿no? Al final, para que germine esa semilla, pues tiene que llegar la primavera, ¿de acuerdo? Y claro, eso no lo puedes forzar. Da exactamente igual lo que veas alrededor tuyo. Bueno, y da exactamente igual lo que escuches alrededor tuyo, porque una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que se cuenta también. Pero dejándose a un lado, ¿vale? Vamos a partir de una premisa más tangible. Al final, tú tienes que trabajar en ti y tienes que tratar de abstraerte, porque al final eso lo único que va a lograr es poner más piedras en tu mochila, ¿no? Y de alguna forma te va a obligar a salir de lo que tienes que hacer, a salir de tu checklist, a forzar la situación, a forzar operaciones, a forzar comportamientos, a buscar sobreoperativas. Fíjate, según estoy comentando esto, el ejemplo de las pruebas en las cuentas de fondeo, por poner algo concreto, ¿no? Tienes que obtener una cifra, ¿no? Para poder superar el test y demás, ¿no? Sin embargo, tu estadística, tu trading plan dice que no llegas a esa cifra en un mes, ¿no? Pero no importa. Tú fuerzas la situación, ¿no? Para que de alguna forma logres alcanzar ese objetivo. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Tienes que adaptarte a lo que tú tienes diseñado, a lo que tú tienes validado y ejecutar. Y confiar en que el proceso será el que te lleve a donde quieres ir. Pero si no partimos de ese conocimiento interiorizado, pues es muy complicado. Es muy complicado. Claro, incluso fíjate, en la parte esa de cuentas fondeadas, hay una parte, ¿no? Que ahora en las cuentas fondeadas, pues han conseguido sacar también partido, desde mi punto de vista, que es, Ujú. por ejemplo, el gran problema de cuando buscas como una aprobación social, Sí. buscas una exhibición también social. Con Ujú. lo cual, a las empresas de cuentas de fondeo, cuando pasas la prueba de evaluación, te dan un diploma, ¿no? Un Ujú. diploma que tú enseñas, ¿no? Tú compartes. Tú puedes compartir, ya tienes una muestra de tu éxito. Sí. ¿Qué Ujú. éxito es eso? En la práctica ninguno, como trader, ¿eh? Ujú. Bueno, ninguno. Bueno, está bien, es un buen paso, ¿no? Pero, em, nada, no dice que tú eres un trader profesional. Has Ujú. pasado una prueba de evaluación
que es una prueba que genera una empresa que lo que busca es financiarse con la gente que va haciendo 1000 pruebas y las va no superando, ¿no? Ujú. Incluso cuando las supera también les está esperando, porque luego hay otra fase para ellos. Pero en cualquier caso te da un diploma. Con lo cual tú ya tienes la posibilidad de una aprobación social. Mucha gente incluso, lo que lo vemos, ¿eh? Ujú. Con ese diploma ya es como ya están descansados. O sea, ya, Sí, ya lo tienen todo. O sea, sí. tienen el Ujú, diploma. O sea, he conseguido el ujú, diploma. Hay ujú, algo que dice que soy muy bueno, ¿no? Y lo puedo mostrar además. Y con un sello oficial de la empresa que ujú, dice que yo, Pepito, he aprobado la cuenta de $50.000, yo qué sé, ujú, ¿vale? Es la aprobación social definitiva, ujú. ¿vale? Luego, esto, digamos que digamos que perjudica mi sanación respecto a todo eso. Es La decir, lo ralentiza. perjudica porque Sí, lo sí, está incrementando, ¿no? claro. Pero claro, ¿qué ves? Al vecino que también lo hace. Ujú, Estás en una comunidad de trading, estás en un ujú, grupo de Discord, estás ujú, en, yo qué sé, una comunidad de YouTube. ujú, Am, ves que otro está compartiendo quizás ese diploma. Hostia, yo quiero uno también, ¿no? ujú. Porque Claro. hostia, yo soy mejor que este. Yo debo Ujú, tener uno también, ¿no? Ya estamos ahí con las comparaciones. Mucho cuidado. Es decir, ujú, todo esto nos lleva a algo, lo he puesto desde un punto de vista práctico, pero nos lleva a reconocer, yo creo, algo muy importante, que es una gran pregunta, que es, ¿para qué hago trading? claro. ¿No? Claro, no. Ahora, hostia, está escuchando y dice, "Bueno, pero ¿para qué voy a hacer trading? Pues claro, pues quizás no está tan claro. Ujú, Porque quizá lo estoy haciendo para una aprobación social, para ujú, demostrar algo a alguien, para cumplir las expectativas de otro. Pero la realidad del trading es que es una herramienta de inversión para conseguir un beneficio financiero, un rendimiento económico. ujú, Si yo estoy en el trading para mi aprobación social, para tener la razón, otra posibilidad, eh, todo eso es muy pernicioso. Pero quizá yo no soy ni consciente de eso. O sea, yo, ujú, para mí, pues hago trading, como todo el mundo, ¿no? ¿Para qué tengo que ujú, hacer trading? Pues no, no todo el mundo es igual. Como has dicho al principio, me comparo con otros cuando mi casuística es mía. O sea, tengo mi caso particular. ujú, No es que sea mejor ni peor que nadie, sino que yo tengo mi caso particular, porque tengo la influencia de lo que he vivido hasta este momento, de lo que he tenido alrededor, de lo que he conseguido, de lo que no he conseguido, de mis frustraciones, de mis miedos, de mis creencias, todo, ¿no? Con lo cual, cuidado, ¿vale? En ese sentido, tengo que tener una respuesta clara a para qué hago trading o qué ujú. busco con el trading. Nosotros lo hacemos con alumnos, ¿verdad, Josiana? Al final Sí, sí. les hacemos decir o contestar esas preguntas, porque son muy importantes. Y es que además, o sea, tienes que hacerte la pregunta, pero tienes que ser extremadamente sincero al argumentar luego la respuesta. Es decir, o sea, otra vez te puedes volver a hacer trampas a ti mismo. O sea, tú tienes que hacerte la pregunta de por qué quieres hacer trading, ¿no? Pero tienes que responder con absoluta sinceridad. Y creo que una forma además de buscar esa respuesta sincera es explicárselo a alguien, ¿no? Explícale a alguien, trata de explicarle a alguien, ¿no? ¿Para qué haces trading? ¿No? Porque claro, ahí en ese proceso de tratar de relatarlo, se puede percibir muchas veces como quizás no eres tú o ese futuro trader quien está respondiendo, sino que es tu ego, ¿no? Ah, pues, sí, pues yo hago trading porque yo quiero mostrarte mis operaciones espectaculares, ¿no? Mi rendimiento de $1000 en cada operación, mi setup con no sé cuántas pantallas, mi periodo de trabajo de 2 horas al día. O sea, claro, ahí realmente no estás encajando de forma adecuada las cosas. O sea, tú no lo haces o sea, no debes hacerlo para eso. Tiene que ser algo mucho más profundo, ¿no? Y luego al final esa es otra derivada, ¿no? De lo que es el trading como profesión, ¿no? Y demás. O sea, incluso como si lo vinculas solo al dinero, ¿eh? Al final, pues no, pues quiero ganar $10.000 al mes de forma sostenida. Vale, puede ser un objetivo, pero ¿haces trading para eso? ¿No? ¿O realmente eso es lo que te mueve a buscar ese cambio de personalidad, a buscar esa metamorfosis? Creo que ahí es donde radica muchas veces el problema y creo que
no estamos acostumbrados a responder sinceramente a esa pregunta. Entonces, claro, mientras no hagamos eso, pues también otra vez estaremos pues poniéndonos palos en las ruedas, ¿no? Para poder avanzar en el camino adecuado. Sí, sí. Claro. Bueno, Sí. todo ello nos lleva al final al punto práctico, porque hemos presentado pues, todos los puntos de tensión. Eso Vale, es. pues ¿cómo hacemos una recopilación de todo esto llevado a la práctica para que al alumno perdido les sirva como siguientes pasos? ¿Qué Ujú, siguientes pasos debe hacer, no? Hay ujú. distintos puntos de vista. Hay un punto de vista mental también, ¿no? De alguna forma. Sí. Am, Al final, tienes que tener en cuenta que no necesitas más conocimiento. Muchas veces la primera reacción es Mm, necesito más cosas, sino saber hacer lo que ya sabes hacer. mm, Es decir, saber, mejor dicho, pasar a la práctica con lo que ya sabes hacer. Es decir, ¿qué haces con lo que ya sabes? Ahí es donde está un poco la solución, porque uno siempre piensa que no consigue algo porque necesita algo más, ¿no? mm, Pues no consigues algo porque quizás lo que ya sabes no lo estás poniendo a la práctica de una forma correcta. mm, Con lo cual, ahí tienes que empezar, por mucho que luego puedas aprender más. Siempre el proceso es el mismo. mm, O sea, ese es el primer punto. ¿Sí? mm. Sí, al final, o sea, de alguna forma tienes que analizar y tienes que hacer esa ingeniería, ¿no? De ese proceso de ejecución. Y tienes que buscar formas tangibles, ¿no? Y pasos como que te permitan, pues tratar de mejorar en ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos a intentar esbozarlos un poco, ¿no? Para que de alguna forma la audiencia, pues, pueda tener, algo, digamos, más plausible, más tangible que puedan ejecutar, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la premisa de que tú tienes el conocimiento suficiente, tienes tu sistema perfectamente definido, ¿no? O es un sistema suficientemente definido con una estadística y demás, y no logras ejecutarlo, bueno, pues quizás lo primero es auditarte a ti mismo cuál es tu comportamiento en tus últimas operaciones, ¿no? Es decir, durante las últimas 20 operaciones tienes que tratar de auditarte a ti mismo, ¿vale? No durante la ejecución, sino después de la ejecución, a ser posible. De esa forma, puedes observar, ¿no? Si realmente eres disciplinado o no eres disciplinado. Pero más importante que eso es el hecho de tratar de ejecutar con un foco concreto. Es decir, tú no vas a pensar en esas 20 operaciones, en esas siguientes 20 operaciones, ¿no? En el resultado. Tu único objetivo va a ser ejecutar de forma disciplinada. Lo que realmente te va a motivar, ¿no? Es lograr esa adherencia del 100% a tu sistema. Es decir, mm, te va a dar exactamente igual si la operación es profit, si la operación es stop. Si tienes varias seguidas en profit, si tienes varias seguidas en stop, da exactamente igual. Tu único objetivo en ese primer paso que definimos es terminar la ejecución y sentirte satisfecho con la ejecución que has hecho. ¿Por qué? Porque es lo que tenías que hacer, nada más que eso. Es decir, no hay la más mínima desviación. Te da exactamente igual el resultado. Te da exactamente igual si la operación era perfectamente definida, si... No, no. Tú has ejecutado y no has tenido la más mínima duda en esa ejecución. Ese es el objetivo que tienes que buscar. Y tienes que auditar si realmente estás logrando ese objetivo en esas X últimas operaciones. Entonces, ahí es donde realmente vas a empezar a cambiar el enfoque sobre el resultado puntual de una operación, ¿no? Y vas a empezar a pensar que ahí lo que realmente te aporta valor es terminar la jornada de trading, ¿no? Terminar tu operativa y decir, hostias, coño, hoy he ejecutado lo que tenía que ejecutar, ¿no? Y ha salido en pérdida máxima, pero he ejecutado lo que tenía que ejecutar. Y no me está lastrando ni me está pesando la pérdida máxima, sino que me está enriqueciendo el hecho de saber que he hecho lo que tenía que haber hecho. Ahí es donde realmente empieza a girar, ¿no? el enfoque y empieza a cambiar un poco la perspectiva de lo que tienes que hacer. Por tanto, premisa, por resumirlo,
ejecutar con precisión, ese es tu único objetivo, y asegurarte, ¿no? Y auditarte en el sentido de que ejecutas con precisión, buscando además que esa ejecución precisa es lo que realmente te aporta valor y te enriquece en ese sentido. Vale. Eso sería el primer paso que debo dar en un plan práctico de 3 pasos, ¿sí? Ese sería el primero. 20 operaciones, foco en la ejecución, buscar ejecutar al 100%. Lo que buscamos con todo esto al final es aislar la parte de ejecución de la parte emocional, ¿sí? Un aislamiento. Para eso también tenemos un segundo paso. Ese Ujú, segundo paso es bajar la afectación a nivel emocional. ¿Cómo lo hacemos? ujú, Bajando el riesgo, ¿vale? Si el riesgo que asumo es una cuarta parte, 25%, ujú, de lo que estaba asumiendo hasta ahora, me estoy asegurando de alguna forma que la parte emocional está rebajándose muchísimo. Con lo cual, voy a estar más, digamos que debería subir más mi ejecución, mi pura ejecución desde el punto de vista técnico. ujú, ¿Vale? Con lo cual, la disciplina, esa alineación llegando al 100%, que sería mi foco de esas 20 operaciones, se va a facilitar. ¿Vale? Con lo cual, am, estoy quitando esa parte de afectación emocional, en definitiva. ujú, ¿Vale? Eso es muy importante. Si yo me demuestro que mejora, digamos, mi ejecución cuando hago eso, entonces tendría, pues ya podéis imaginar, ¿no? Si al final sería pues más pasos, un tercer paso, ¿no? Que sería ya, pues incrementar, si me demuestro que sí, soy capaz de ejecutar claro, eso es. con esa menor afectación, Ujú, pues incremento. Si he empezado por un 25%, ahora voy a un 50%. Y si eso es. también lo puedo hacer, pues me voy a un 75%. Y luego Ujú, llego al riesgo que realmente debería operar. ujú. Es un plan práctico, ¿no? En definitiva. Eso es. De esa forma, además, te vas demostrando a ti mismo que puedes absorber con un riesgo menor el impacto emocional, ¿no? Y luego lo vas incrementando. Además, o sea, creo que es interesante señalar de que, o sea, seguir este proceso así de forma esquemática, la evolución puede ser rápida. Es decir, esto no estamos hablando de que se va a demorar en el tiempo y voy a tardar en ver resultados. O sea, al final, en el primer paso que hablábamos de 20 operaciones, o sea, 20 operaciones, o sea, puede ser un mes, digamos, 2 meses de operativa, ¿no? No tiene por qué ser mucho más. También depende del trading plan, evidentemente. Ir incrementando porcentualmente tu riesgo, ¿no? Pues si hablamos del 25%, al final son 4 escalones. Lo puedes segmentar más, lo puedes poner a 5, lo puedes poner más reducido, no importa, pero quiero decir que al final, en un periodo de tiempo relativamente corto, haciendo las cosas de forma correcta, tú tienes que empezar a notar, a ver, a percibir esa evolución. Y eso además es muy interesante porque te demuestra a ti mismo que estás haciendo las cosas bien, que estás saliendo del bucle en el que estabas inicialmente, ¿no? Que ya no estás o sea, constantemente volviendo a esa casilla de salida, ¿no? Como reflejaban en el email del inicio, sino que, claro, estás consiguiendo lo que buscas, ¿no? Pero claro, muchas veces el problema es que tratamos de dar un salto, subir un escalón demasiado grande, ¿no? Vamos a segmentarlo. Vamos a dividirlo y de esa forma te darás cuenta de que avanzas con paso firme y que avanzas con confianza, porque eso luego además te va a permitir, ¿no? Enfrentarte a siguientes desafíos, a siguientes retos, que los habrá, por supuesto que los habrá. Sí, sí, correcto. Bien, pues ahí tendríamos todo el plan práctico final. Hemos puesto en, digamos, en escena las, digamos, cuestiones o los puntos de tensión que comentábamos. Mm, Y luego hemos puesto, pues, visiones prácticas, soluciones, pero esto es a aplicar, a cada uno, pues, pasar a la práctica, mm, ¿verdad? O sea, al final sí, se eso. trata de Mm, eso. Y luego lo que nos proponemos ya para también este episodio mm, es definir una serie de cosas que yo creo que pueden tener una relación, aportar contexto a todo lo que hemos comentado, ¿no? Porque muchas veces en esto del trading nosotros tratamos de no ser
hipertécnicos para que cualquiera pueda entender lo que decimos, ¿no? Ujú. Es distinto que si estuvieras pues, en un entorno muy, muy especializado, que entonces pues, nos vamos a términos muy, muy técnicos, ¿no? Muy especializados. Pero igualmente, pues hay personas que pueden perderse también en aspectos que hemos comentado. Y por eso nos vamos a hacer nosotros una serie de preguntas, ¿no, Joséan? Eso es, En eso las es. que podamos definir de alguna forma Mm. aspectos que hemos dado a conocer durante todo lo que hemos tratado. Venga, si te parece, empiezo preguntando yo, ¿vale? Y vamos alternando, ¿vale? Y así lo hacemos dinámico. Vale. ¿Qué dirías tú al ver que, o sea, qué diferencia fundamental existe entre un sistema de trading y un modelo de negocio de trading? Claro, esto yo lo relacionaría con lo que hemos dicho al principio de que una cosa es saber cuándo, cómo entro, cuándo salgo y tal, y tener un esquema ya muy completo Ujú, de qué quiero hacer con esto del trading, ¿no? Evidentemente tengo que saber cómo entro, cómo salgo, qué relación riesgo-beneficio, cuánto profit saco para cada stop que estoy sacando. Evidentemente eso también. Pero también formaría ahí parte lo que hemos comentado después, que es ¿para qué hago trading? ¿Qué busco con el trading? claro. ¿Dónde quiero llegar? ¿De dónde Mm, vengo? ¿Qué pasos tengo que dar después? Un mm, plan de negocio, ¿no? Al final es un business plan. Es algo que en el trading es un concepto que no se acostumbra a manejar, no de esa forma, pero creo que es muy necesario para profesionalizar el trading. Debes pasar por ahí, debes pasar por mirar el trading como negocio. Si lo quieres profesionalizar, no cabe otra, ¿verdad? mm, mm. Bien, pregunta para ti, Venga. Joséan. Vamos a ver, el alumno del que leíamos el correo nos hablaba también de algo así como que está siendo consistentemente perdedor, ¿no? Ujú. Y eso, de alguna forma, pues nos da a ver pues un patrón. Si tú tienes ya ese patrón psicológico muy introducido, de alguna forma, ¿cómo paras? ¿Cómo interrumpes ese argumento continuo que te está machacando, ¿no? Porque a nivel mental, pues te está generando cosas muy negativas. ¿Cómo lo rompes? Primero, claro, fíjate que en la frase estoy siendo consistentemente perdedor, incluye la palabra consistente, ¿vale? E incluye la palabra perdedor. Es decir, hay un mix ahí entre que él busca esa consistencia, ¿no? Y refleja que esa consistencia solo la está obteniendo en la pérdida. Es decir, él sabe que no está haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Pero de alguna forma mitiga ese error interno que tiene diciendo que es consistente, consistente pero en las pérdidas, ¿no? Entonces, claro, em, ¿cómo tratas de salir de ese bucle? Creo que lo principal inicialmente es parar, porque si desde luego has llegado a la conclusión de que eres consistentemente perdedor, no tiene mucho sentido seguir hacia adelante, ¿no? Intentando hacer lo mismo. Creo que tienes que frenar un instante, tienes que reflexionar qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Dónde estás, ¿no? Y tratar de buscar cotas y, o sea, acotaciones y límites a tu propia ejecución para de alguna forma darte cuenta de por qué no estás logrando esa ejecución, ¿vale? Todo esto, incluso partiendo de la premisa de lo que hemos mencionado antes, de que tienes un sistema con una situación de una esperanza positiva, tienes una estadística que lo refleja y demás, ¿no? Entonces, claro, como el problema es ejecutivo, ¿no? Tú tienes que detenerte, tienes que reflexionar y tienes que tratar de analizar por qué no tienes esa ejecución precisa. Y luego, evidentemente, una vez que lo tienes claro, tienes que tratar de buscar en aspectos técnicos y objetivos de mercado cómo poder, de alguna forma, acotarlo, limitarlo, tratar de frenar ese sangrado, digamos, ¿no? Pero insisto, creo que lo importante, desde luego, es pararte, ¿no? Es detenerte, reflexionar y saber dónde estás. Porque
O sea, la afirmación como tal, refleja muchísima frustración y creo que además repetírtela constantemente lo único que va a generar es hundirte más en el pozo, ¿no? Y cavar más hacia adentro cuando realmente no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí. Venga, vamos con más. Si tenemos un sistema que ya está validado, ¿vale? Y ese sistema no logramos que nos dé el resultado que la estadística refleja, ¿vale? Esa falta de consistencia, ¿dirías tú que es una decisión de que ese operador está siendo intencionadamente inconsistente? Es decir, aunque sea inconscientemente, pero tú tienes un sistema que está definido, tienes una estadística que refleja unos números, pero tienes una ejecución que no responde a esos números, llegamos a la conclusión de que el operador es inconsistente porque él lo quiere. Hmm. O sea que al final es algo que él ha decidido Eso es. inconscientemente, pero es, bueno, es súper complicado, ¿no? O sea, es complicado de uno detectar algo como eso o complicado de alguien reconozca eso. Pero la realidad es que si aislamos factores, es decir, si aíslo la parte emocional de la parte de ejecución, tengo que la parte de ejecución viene determinada por unos números, por una estadística. Ujú, Con lo cual, si yo no estoy alineado con esa estadística, es decir, no soy disciplinado con lo que tengo que hacer, es por el otro factor, es por el factor emocional. ujú, Con lo cual, en un entorno, mm, digamos, no emocional, yo generaría, si tengo conocimiento de lo que tengo que ejecutar, generaría un 100% del potencial que tengo que obtener. ujú, Si no lo tengo, es porque estoy introduciendo un elemento que distorsiona esa ejecución, la parte emocional. Con lo cual, ¿es una decisión? Sí. ¿Inconsciente? Evidentemente. Entiendo que voluntariamente no, aunque deberíamos verlo, ¿no? Puede ser que haya casos en los que, por algún tema psicológico, como el merecimiento, pues ujú. yo conscientemente esté no ejecutando correctamente. Eso es más complejo, ya trataremos si conviene, pero sí, incluso conscientemente podría hacerlo. Pero lo habitual es que inconscientemente estoy am, introduciendo un elemento disruptor que hace que yo no genere la operativa que tendría que llevar, porque si no, si yo tengo un plan, un sistema, Sí, lo automatizo y lo ejecuta una máquina, ujú, una supuesta máquina que lo ejecutara, lo haría al 100%. O sea, ¿cómo? ¿Por qué se claro. equivocaría? No se puede equivocar. O sea, si está bien definido, ya está. Con lo Ujú, cual, evidentemente, hay una parte de inconsistencia que la estoy generando yo directamente. Es una decisión ujú. mía, consciente o inconsciente, en definitiva. Pero tienes Mira, que otra escoger. pregunta. Mm, Claro, otra pregunta, Josean, vamos a ver. mm, Ah, al final, un sistema puede ser correcto, ah, pero luego, o sea, tú ves que es correcto porque lo has validado, lo has ujú, medido, es correcto. Pero luego puede ser incorrecto desde el punto de vista psicológico, ujú. ¿no? ¿Cómo detectas eso? ¿Cómo detectas esa incoherencia? De alguna forma es algo que hemos dejado entrever durante todo este episodio. Al final, si, si tenemos un sistema que es tremendamente dinámico, tremendamente activo, es decir, un trading plan que genera muchísimas operaciones, muchísima frecuencia de operaciones muy rápidas, gráficos de tiempo extremadamente cortos y la psicología de ese operador que lo va a ejecutar es tremendamente conservadora, es decir, es una persona que es muy temeraria, que tiene mucho apego al error, que no acepta equivocarse, que, que quiere tener razón. Entonces, claro, bajo esa perspectiva no van a coincidir.
no van a coincidir y lo que va a generar es fricción, rozamiento y lo que va a generar es falta de adherencia en la ejecución con respecto al sistema. Por eso dejábamos entrever al principio el hecho de que tiene que estar ajustado lo que tú quieres ejecutar con, de alguna forma, tu psique, vamos a decir, tu forma de ser. O sea, hay muchos aspectos psicológicos que podemos trabajar y podemos mejorar, pero o sea, hay factores emocionales que están en nuestro carácter y eso no necesariamente tenemos que cambiarlos ni de forma obligatoria se pueden cambiar. Hay una parte de tu personalidad que es tuya, eres tú, ¿no? Entonces, claro, si yo soy muy impulsivo, pues igual un sistema, poniendo el otro ejemplo, en el cual tenga una operación a la semana, pues va a ser tremendamente aburrido. Y claro, si es aburrido, te va a obligar a improvisar, te va a obligar a inventarte cosas. No puede ser. Creo que no son dos cosas separadas, creo que no son dos cosas estancas y creo que tiene que estar ajustada una cosa con la otra. Y en ese sentido, lo que tiene que estar ajustado es el sistema, ¿no? Con la personalidad y la perspectiva emocional del operador, ¿vale? Porque lo otro, evidentemente, es complicado, ¿vale? Mira, además, relacionado con esto, claro, ¿qué crees tú que es más fácil de cambiar o de girar? Es decir, la psicología del operador, ¿no? Para que se adapte al sistema o el sistema para que se adapte al operador, ¿vale? Y esto incluso desde la perspectiva del operador experimentado o del operador amateur. Ujú. Bueno, uno siempre espera poder operar de la forma en la que ha visto una referencia, un youtuber, un trader que muestra su alta frecuencia de operaciones, tal, y yo quiero operar de esa forma y no soy capaz de hacerlo, ¿no? Porque mi perfil no lleva a hacerlo de esa forma. Ah, Aunque yo creo que es más fácil tomar esa idea e integrarla y ya cambiaré, ya me adaptaré a eso, evidentemente es mucho más fácil mm, adaptar una forma de operar a mi carácter. Cambiar mi carácter, cambiar mi perfil, no es una cosa tan sencilla. Con lo cual no debe ser mi objetivo. Al final, lo que debo es buscar un trading plan adecuado a mi perfil como operador. Si es que al final buscamos mil cosas, mil excusas y la evidencia es esa. O sea, al final no podemos hacer un cambio de ese tipo tan fácilmente, tan alegremente. Eso es, eso Porque es. fíjate que muchas veces incluso y esto me da pie a otra pregunta, que al final tendemos, lo que decía antes, ¿no? Tendemos a buscar más conocimiento, am, porque es ilimitado. El conocimiento en el trading, pues yo puedo aprender mil cosas. Cada día estaría aprendiendo y no acabaría nunca, al final. Al final es como un pasatiempo para mí. O sea, buscar más información. O sea, buscar más conocimiento. Es procrastinar, en definitiva, ¿no? Por ¿Crees supuesto. que eso es evitar lo inevitable? Hombre, es evitar lo inevitable, es evitar, o sea, al final es ir directo al fracaso porque de alguna forma tú eres consciente de que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, como sabes que tienes que hacer algo porque los resultados no te llegan, ¿no? Porque tú no estás obteniendo lo que tu sistema dice, entonces te aproximas a lo que es tu zona de confort, a lo que es conocido, ¿no? Entonces buscas conocimiento técnico, pues cambio una cosa, cambio otra, ¿no? Y de esa forma te autojustificas en el sentido, fíjate, estoy trabajando muy bien, ahora sí que estoy diseñando algo que es robusto, que es firme, que es fiable, ¿no? Cuando realmente no es eso lo que tienes que hacer. Tienes que mirar en otro sitio y tienes que mirar en otro sitio que no te gusta, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, o sea, puedes estar ahí cambiando todo tipo de aspectos de tu sistema que realmente te van a dar el mismo resultado, pero con colores diferentes. Es decir, el mismo pobre resultado, pero con matices diferentes. Y luego también se puede dar la situación en la cual entras en ese proceso de procrastinación porque estás intentando mitigar errores de base que tienes de lo que es el trading. Es decir, estás intentando mitigar el evitar aceptar la incertidumbre, el evitar aceptar la pérdida del stop.
cuando de alguna forma sabes que eso está ahí, pero no lo terminas de aceptar, no lo terminas de asumir. Entonces, es complicado, y es pernicioso, pero evidentemente, o sea, más conocimiento no te va a dar la solución. Correcto. Y vamos a acabar con una pregunta antifrágil. Te la lanzo, a ver qué te parece. Si, si todo el mundo busca tener confianza, ¿no? Para poder ejecutar con disciplina, para poder ejecutar bien, para poder llegar a esos resultados que buscamos, si esto lo miramos desde una óptica de antifragilidad, ¿no? Desde nuestra óptica de trading antifrágil, ¿qué opinas tú? Quizás no sería el enfoque adecuado lograr diseñar un sistema suficientemente robusto, véase checklist y todo lo que hemos comentado a nivel de herramientas antes, para que realmente no te haga falta esa confianza inicial para poder ejecutar, sino que el propio sistema está suficientemente definido, ¿no? Para que tenga ese concepto de antifragilidad. ¿Qué opinas? Fantástico. Lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿sabes qué es? Tecnología blockchain. Por, por la parte de trustless, ¿no? O sea, Sí, sin depender de la confianza. ¿Por qué? Porque lo que hace robusto, también la tecnología blockchain, ¿no? En eso es. criptomonedas, pues es esa robustez que no depende de la confianza, ¿no? Entre dos partes. Ujú, Pues, hostia, aprendamos de eso. Y hemos visto que el buscar facilitar todo, tener la confianza, te hace frágil. ¿Por qué? Porque el mercado es incierto, ujú, es de una naturaleza incierta. Con lo cual, buscar la confianza en un entorno incierto es muy complicado, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no lo llevo al aprendizaje antifrágil? Es decir, ya estoy viendo que eso puede ser mi punto débil. ¿Por qué no eso lo es. utilizo a mi favor? Puesto que entiendo que es mi punto débil, lo tomo como aprendizaje y digo, vale, pues tengo que crear precisamente eso, con la excusa de lo que he detectado, que es esa debilidad, am, voy a hacer un sistema mucho más robusto. Es decir, que no dependa de esa debilidad. Esa debilidad está, la confianza. Hago un sistema que no dependa de la confianza, ¿no? Como dices tú, a base de protocolos, checklist. Lo hemos hablado, ¿no? Durante la sesión. Ujú, Hostia, fantástico. Es decir, estoy utilizando mi aprendizaje, mis reflexiones, las reflexiones que hemos hecho durante todo este episodio ujú, han girado alrededor de esto y sacamos una conclusión final. eso es. Tengo que crear algo que sea suficientemente robusto, pero no para cuando estoy empezando, sino para siempre. Ujú, Cuando estoy empezando, no le veo la necesidad a veces y es muy necesario, pero también cuando ya he profesionalizado mi trading, también es necesario para seguir avanzando, para seguir buscando objetivos. Sí. ahí está el camino, ahí está el camino. Sí, sí, sí. Muy bien, pero aquí ahora los que están escuchando creen que se evitan responder ellos también. Han liberado, ¿Verdad? sí. No, no. Sí, dicen, va, ya respondéis vosotros y ya está. No, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora es preguntas que esperemos que nos contesten, ahí en el chat podéis contestarlas. Si no, da Ujú, igual, o tomar una libreta y las apuntáis si queréis. Pero lo ideal es que las compartáis, ¿vale? Porque entonces otros, nosotros mismos también, ujú, podremos comentarlas, ¿vale? Pero si eso es. no, si a alguien le da pereza o no lo quiere hacer, pues es igual, una hoja para él mismo, ¿vale? No lo quiere compartir, sin problema. Ya hemos visto también que una aplicación práctica muy importante que es compartirlo, ¿vale? Te ayuda Ujú, también más. eso es. Vamos a hacer preguntas, ¿vale? Primera pregunta que lanzaríamos para que uno contestara. Vale, hemos hablado aquí de esos procedimientos, esos protocolos, ¿no? Y hemos mencionado un checklist, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que os lanzo a todos los que estáis aquí al lado es, ¿tu checklist de preoperativa incluye alguna pregunta sobre tu estado de ánimo, sobre tu estado emocional actual en el momento de ejecutar en el mercado?
¿O solo son condiciones técnicas y puntuales del mercado? Es decir, el mercado se mueve de una forma, de otra. Es decir, ¿hay una parte emocional en ese checklist que tú reflejas para poder asegurarte de que cumples tu estado emocional adecuado antes de ejecutar? Esa Mm. es la primera. La segunda, Albert. No, y hay una segunda que sería en el supuesto, ten en cuenta que te estás apostando tu casa a que cumplirás con tu plan en la siguiente operación. Entonces, te pones en esa situación y hoy pregunto entonces, ¿no? Una pregunta directa, que es, de las reglas que tú tienes en tu trading plan, ¿cuál eliminarías porque te puede generar ciertas ambigüedades o ciertas dificultades a nivel de ejecución en un entorno emocionalmente cargado? ¿Cuál de ellas eliminarías? Esas son todas Aquí, las preguntas. Fácil, eso es. ¿no? Y es importante además que, o sea, que reflexionéis, o sea, a la hora de responderlas, porque al final lo que tratan de buscar es una situación incómoda, ¿no? En la pregunta para que de alguna forma busquemos una respuesta que, o sea, encontréis una respuesta que os aporte valor. Fantástico, pues hasta aquí el episodio de hoy y al final, a través de un testimonio, anónimo en este caso, pues hemos podido sacar muchísimos aprendizajes. O sea que si alguien tiene pues anécdotas propias, demás, pues las puede compartir, nos las puede enviar. mm, las trataremos también de la misma forma si vemos que hay un aprendizaje interesante. ¿Verdad? Eso es, ¿de acuerdo? Muy bien. Tener presente que podéis suscribiros al canal, apoyarlo, comentar y de esa forma eh, conocemos vuestra opinión y así además nos realimentamos todos y realmente aprendemos todos, que es el objetivo que buscamos. Perfecto, pues nos vemos en un próximo episodio. Muy bien, Venga, hasta gracias a pronto. todos. Cuidaros.